Pero para poder hablar de un despido tenemos que darnos cuenta que antes debe de existir lo que es un contrato de trabajo. Y tenemos una definición de lo que es contrato de trabajo. Dice que es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Pero quiero aclarar algo, que para que nos demos cuenta que existe un contrato de trabajo, el artículo 20 del Código del Trabajo nos dice: 1. 3 elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo. Número 1, que el trabajo sea realizado por la persona que ha sido contratada. Eso es muy importante. No es de que venimos y contratamos a una persona y otro va a realizar la tarea, de ninguna manera. 2, que exista subordinación, que tiene que haber establecido esta persona. Al hablar subordinación quiere decir que está un jefe antes de la persona que está siendo contratada, quien le dice qué deberes tiene, qué obligaciones, qué horario, ¿verdad? Cómo va a ser su actividad de trabajo. Entonces ese es el segundo elemento esencial. Y número 3, ¿verdad?, el pago de un salario, la remuneración, que eso lo decía al principio, si le volvemos por favor, en la definición arriba de un contrato de trabajo. Es la primera diapositiva, ¿verdad?, que dice que bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Si existen esos 3 elementos, entonces sí podemos hablar de que hay una relación de trabajo, hay un contrato de trabajo. Continuemos. Ahora vamos a tener una breve definición de lo que es un despido laboral. Dice que es la acción a través de la cual un empleador da por finalizado unilateralmente un contrato laboral o de trabajo con su empleado. Aquí finaliza lo que es la relación de trabajo, se concluye, ¿verdad? Queda criterio, ahí dice unilateralmente, y queda criterio directamente de lo que es, ¿verdad?, el patrón, en el momento que él lo decide. Para determinar el efecto del despido hay que distinguir previamente su tipo. Vamos a hablar ahorita de lo que es despido procedente o con causa justa, despido justificado, que es el mismo. Está amparado en alguna causa que la ley y en su caso el contrato firmado considera suficiente como para resolver unilateralmente la relación. En este caso, el empleado no puede exigir indemnización alguna, salvo sus derechos adquiridos. Estamos hablando de un despido justificado y aquí nos está remitiendo, ¿verdad? Nos está diciendo que los derechos que tiene cuando un despido es justificado es a un 14º, un 13º y vacaciones. ¿Por qué? Porque hay derechos que nos otorga la Carta Magna, la misma carta, la Constitución de la República, que reza que hay derechos que son adquiridos. Y cuando hablamos de derechos adquiridos, son aquellos derechos que son irrenunciables, que a usted lo pueden contratar en algún lugar y le pueden decir al final del contrato, pero renuncie a sus prestaciones o a sus derechos. Eso es un acto nulo de acuerdo al artículo 3 de nuestro Código del Trabajo. Dice el artículo 3 de nuestro Código del Trabajo que son nulos ipso iure, de pleno derecho, ¿verdad? Todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro acto cualquiera. Usted puede tener un contrato de trabajo en el que diga que al final no va a cobrar derechos o que no va a hacer ningún reclamo administrativo, pero ese es un acto nulo, ¿verdad? Porque usted no puede renunciar a los derechos que le está otorgando la misma Constitución de la República. Hay otros derechos adquiridos, derecho a lo que es
una bonificación que si se realiza mensualmente ya se convierte en un derecho porque esto está incrementando su salario, ¿verdad? Derecho a lo que es la ley del salario mínimo. Ese es un derecho adquirido, que si su patrono no le está pagando a usted el salario mínimo, al momento usted de retirarse, usted viene, va a la inspectoría del trabajo y ahí usted manifiesta cuál es su salario y le hacen un reajuste del salario por el tiempo que usted tiene de estar laborando para una empresa. Queda a su criterio si usted quiere hacer una negociación extra Secretaría de Trabajo, pero dentro de lo que es la Secretaría de Trabajo en ningún momento, porque nosotros no vamos a estar contrarios a lo que establece la ley. También tenemos lo que es el derecho a un trabajo, ¿verdad? Son cosas de las que no podemos renunciar. En fin, la Constitución nos da tantos beneficios, pero aquí enunciamos uno que tiene que ver con lo que es la relación laboral. El artículo 112 del Código del Trabajo nos habla que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte. Nos enumera varios incisos acá, los vamos a ir leyendo y explicando de una manera breve, al final, por factor tiempo, ¿verdad? Pero al final ustedes pueden iniciar con sus preguntas. Tenemos el inciso A, dice: el engaño del trabajador o del sindicato que lo hubiere propuesto mediante la presentación de recomendaciones o certificados falsos sobre su aptitud. Esta causa dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Aquí está hablando del engaño del trabajador o del sindicato. Hay muchas personas que para poder tener una aspiración dentro de una empresa vienen y presentan documentos falsos. Ese es un engaño al patrono. Y si el patrono descubre eso, entonces él está facultado para poder dar por concluida la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, tal como lo dice el artículo 112, teniendo para poder hacer este planteamiento o aplicar esta causal 30 días. Ahí nos dice bien claro, 30 días de prestar sus servicios el trabajador, ¿verdad? Después de 30 días, perdón, de prestar sus servicios el trabajador. El B nos dice: todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador durante sus labores contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. Todo acto de violencia, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Directamente para el patrono, para la familia, nos está hablando para el personal directivo o los compañeros de trabajo. Eso va a hacer que sea despedido el empleado de inmediato. Injurias, ya sabemos lo que es injurias, ¿verdad? Entonces, no todos esos tipos de actos, cuando un patrono, ¿verdad?, percibe que tiene un empleado con este problema, aplica esta causa. C. Todo acto grave de violencia, injurias o malos tratamientos fuera del servicio en contra del patrón, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios o personal directivo, cuando los cometieren sin que hubiere precedido provocación inmediata y suficiente de la otra parte, o que como consecuencia de ello se hiciera imposible la convivencia o armonía para la realización del trabajo. Tiene mucha similitud con lo que dice el B, pero acá dice que también fuera de sus labores, cualquier acto de violencia para estas personas que mencionan ese inciso también va a ser una causa justa para concluir la relación de trabajo. D. Todo daño material causado dolosamente a los edificios, obras, maquinarias o materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia. Y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. Cuando hablamos del daño material, puede ser, habla de dolo. Entonces, cuando hay dolo,
ustedes saben que hay mala intención por parte de lo que es prácticamente el empleado, ¿verdad? Se le asigna un equipo de trabajo, entonces vemos que de repente lo maltrata, dañándolo, provocando el daño, tal vez no ha dado la vida útil el equipo que ha sido asignado, y como es maltratado por el trabajador, eso va a ser una causa justa para que sea despedido el trabajador. Luego tenemos el inciso E. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, cuando sea debidamente comprobado ante la autoridad competente. Cuando hablamos actos inmorales, aquí podríamos mencionar un ejemplo como cuando un empleado está acosando sexualmente a un empleado, ¿verdad? Ahí directamente. Este es un acto inmoral. O cuando existe, ¿verdad?, una relación íntima dentro del centro de trabajo. Entonces, estos son actos inmorales. Estos son actos inmorales que motivan para lo que es la conclusión de la relación de trabajo. El F dice revelar los secretos técnicos o comerciales, dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la empresa. Es como que de repente una empresa tiene lo que es, ¿verdad?, una fórmula, y esa fórmula no tiene que ser revelada a otra persona o a su competencia, por decirlo así, y viene el empleado y viene la revela. Entonces desde ahí pues también concluimos lo que es la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón. Haber sido condenado el trabajador a sufrir pena por crimen o simple delito en sentencia ejecutorial. Yo creo que eso está más claro. H nos dice cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días completos y consecutivos o durante 3 días hábiles en el término de un mes. Esto es muy típico, ¿verdad?, que muchas veces se ausenta el trabajador y queda el patrón, bueno, ¿y qué pasó cuando vino? Entonces, viene él, cuando nos está diciendo 2 días consecutivos, viene el patrono, se persona a lo que es la Secretaría del Trabajo para hacer un reporte de abandono del empleado. Ahora bien, ¿qué pasa si el empleado regresa y también acredita, ¿verdad?, de que realmente él se ausentó y no tenía el medio para informar a su patrono que se ausentó de sus labores porque estaba mal de salud? Entonces, si él lo justifica su inasistencia, ¿verdad?, entonces queda prácticamente lo otro sin valor. Pero siempre esto tiene que ser justificado. Esto es cuando son 2 días consecutivos. El tercer día hace la notificación el patrón de lo que es la Secretaría de Trabajo para que se vaya al lugar donde está ausente el empleado y se haga su respectiva constatación. Nos habla también de durante 3 días hábiles en el término de un mes, que puede ser que un día que sucedió esta semana y el empleado no dijo nada, otro la siguiente semana y otro en la siguiente semana. Entonces ahí van 3 días. Y si el empleado no lo justificó, esta va a ser una razón para que el patrono venga y se envíe una nota a la Secretaría solicitando se vaya a hacer lo que es la inspección de la ausencia del empleado y que no hubo ninguna justificación. Y la negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, pues no acatar el trabajador en igual forma y en perjuicio del patrono las normas que indican los representantes de la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están ejecutando.
Aquí es cuando de repente le dice el patrón al trabajador, bueno, vas a realizar esta y esta labor, pero tenés que usar un casco, tenés que usar lo que es un chaleco, de repente, si